Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast dedicado a los acuerdos de paz. Hoy nos embarcamos en un viaje por las voces más íntimas, los testimonios más profundos recogidos en el volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad. A través de estas páginas, el eco de los relatos de quienes vivieron y sobrevivieron al conflicto armado en Colombia resuenan con una fuerza ineludible, recordándonos la importancia de la escucha activa, del reconocimiento del dolor y, sobre todo, de la dignidad de quienes han sido históricamente silenciados. Soy Carol Reyes y junto a mí están Sara Díaz, Johan Prada, Edwin Puin y María López, quienes hoy nos acompañarán en la reflexión sobre un aspecto fundamental de la verdad y la memoria, las voces de las víctimas. Este episodio se aleja del análisis histórico y estructural del conflicto para adentrarse en el corazón de los testimonios, en la dimensión humana que, muchas veces, queda opacada por la magnitud de los eventos que narran la historia oficial. El volumen testimonial, lejos de ser solo un registro de datos o de hechos violentos, es un mosaico de vida, de experiencias cotidianas que quedaron fracturadas por la guerra. Aquí no solo escuchamos los horrores del conflicto, sino también los silencios, las ausencias, las ruinas de lo social. Es en esos espacios de vacío, de quiebre, donde emerge con más fuerza la humanidad de los testimonios. Esas ausencias no son meramente simbólicas, son vacíos que dejaron los muertos, los desaparecidos y las vidas truncadas por la violencia. La tarea de escucharlos, de acoger sus palabras, implica reconocer esa ruptura y al mismo tiempo buscar las maneras en que la sociedad puede sanar esas heridas abiertas. Cada voz recogida en este volumen es un recordatorio de que la violencia no solo afecta al cuerpo, sino también al alma, al entorno y a las relaciones con más cercanas. Las palabras de las víctimas, de los sobrevivientes, de aquellos que aún cargan las cicatrices de la guerra, se articulan en este volumen no solo como un recuento de hechos, sino como un proceso de sanación y dignificación. Este segundo episodio no solo trata de la guerra pasada, trata también del presente, de las heridas que aún no han cerrado, de los ecos que la violencia dejó en la vida cotidiana de millones de colombianos. Es importante destacar que muchas de estas heridas siguen abiertas, no solo por la memoria de la violencia, sino por su persistencia en algunas regiones del país. La labor de la Comisión de la Verdad, entonces, no es solo reconstruir el pasado, sino también iluminar un presente que aún sufre las consecuencias de la guerra. En este recorrido exploraremos cómo la Comisión de la Verdad no solo escuchó testimonios individuales, sino que tejió una polifonía de voces, una urdimbre de relatos que, juntos, nos permiten comprender la magnitud del conflicto desde lo más íntimo hasta lo más colectivo. Testimonios que no solo son palabras, sino también gestos, silencios y miradas que quedaron impregnadas en el relato. Tal como lo señala el volumen testimonial, no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que no se dice, de los espacios entre palabras que revelan tanto como las declaraciones explícitas. La memoria de un país no solo se construye sobre los hechos contados, sino también sobre lo que fue dejado afuera, las cosas que tal vez no podían ser dichas en ese momento. En esos vacíos encontramos el dolor más profundo, pero también la posibilidad de reconstrucción y reconciliación. Este episodio se convierte así en una invitación a escuchar con atención, a entender que cada testimonio es una pieza clave para la construcción de una memoria colectiva y más allá de la memoria, es una apuesta por un futuro en el que la verdad sea el fundamento para la paz. En este espacio nos unimos a las voces que piden justicia, reconocimiento y sobre todo una paz que no solo sea la ausencia de conflicto, sino una presencia activa de la dignidad y el respeto por la vida en todas sus formas. La Comisión nos enseña que la paz no es solo el silencio y las armas, es también la reparación, la verdad y el reconocimiento de todas las víctimas sin importar el lado del conflicto en el que se encontrarán. En este episodio pasaremos por distintas temáticas que aborda el informe. Estas son
Empecemos por ¿qué es una voz? En este capítulo nos acercamos a una pregunta fundamental: ¿qué es una voz? A lo largo del conflicto armado en Colombia, hemos escuchado hablar de la necesidad de dar voz a las víctimas, pero este volumen nos lleva más allá. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre hablar y ser escuchado, sobre la capacidad de una sociedad para acoger las palabras del otro, especialmente cuando esas palabras relatan experiencias de violencia, sufrimiento y resistencia. La voz no es solo un sonido, es una manifestación de dignidad. Es el testimonio de quienes han sobrevivido. Aquí se explora cómo la Comisión de la Verdad construyó un espacio para escuchar esas voces, reconociendo que sin ellas la paz sería un eco vacío. Darle espacio a una voz implica más que permitirle hablar, significa construir un entorno donde esas palabras tengan un impacto real, donde puedan resonar en la conciencia colectiva y transformarnos como sociedad. El segundo punto es narrar la violencia. Narrar la violencia es más que un acto de recordar, es un proceso que implica abrir las heridas de una sociedad para poder sanarlas. Este subtítulo nos invita a adentrarnos en el esfuerzo fundamental de la Comisión de la Verdad por escuchar, registrar y amplificar las historias de aquellos que han sido directamente afectados por el conflicto. Aquí la narración no se limita a los hechos de la guerra, sino que explora cómo la violencia permea lo cotidiano, transformando vidas y comunidades. En este episodio nos adentramos en cómo esas historias, lejos de ser simples testimonios, se convierten en un ejercicio colectivo de memoria y resistencia. Estas historias no solo relatan los eventos de violencia, también capturan el impacto duradero de esa violencia en los cuerpos y mentes de quienes sobrevivieron. Así, narrar la violencia se convierte en una forma de combatir el olvido y el silencio. Como tercer punto, tenemos escuchar el dolor y la vida. Escuchar el dolor y la vida requiere una sensibilidad especial, una disposición a comprender que detrás de cada testimonio hay un ser humano que ha vivido no solo el sufrimiento, sino también la esperanza. Aquí se nos recuerda que la vida es continua, incluso en medio de la devastación, y que es precisamente en esos pequeños gestos de resistencia cotidiana donde reside la mayor fortaleza. A través de los relatos de la víctima, la comisión nos invita a aprender a escuchar no solo el dolor, sino también la vida que persiste. Aquí nos enfocamos en esa dualidad, la coexistencia del sufrimiento y la vitalidad en los testimonios. Escuchar la vida en medio del dolor nos permite reconocer que la resistencia no es solo una lucha física, es también una lucha por mantener la humanidad en circunstancias que intentan despojar a las personas de su dignidad. Como siguiente punto encontramos el relato del derrumbe. El relato del derrumbe nos sumerge en las historias más profundas de destrucción, tanto de las relaciones humanas como de los espacios físicos y simbólicos que construyen la sociedad. Aquí, la guerra se revela como un acto que deshace el tejido social, que rompe los lazos familiares y comunitarios, y que transforma radicalmente el sentido de pertenencia y el tiempo social. Pero en medio de ese caos, también surgen los esfuerzos por reconstruir, por imaginar un futuro en medio de la incertidumbre. Aquí exploramos cómo los testimonios recogidos nos muestran la capacidad de los seres humanos para encontrar sentido y reconstruir sus vidas, incluso después del derrumbe más profundo. En esos relatos también se encuentra la fuerza de la resiliencia, una fuerza que no siempre es evidente, pero que surge cuando las comunidades se enfrentan al desafío de reconstruir desde esas cenizas. Y como último punto encontramos la palabra legada. Finalmente, llegamos al concepto de la palabra legada, un acto de transmisión que no solo es un testimonio del pasado, sino una apuesta por el futuro. El volumen testimonial no es solo un registro de historias, es un legado para las generaciones futuras, una invitación a recordar, reflexionar y actuar. Aquí se discute cómo estas palabras recogidas por la Comisión de la Verdad se transforman en un patrimonio inmaterial que tiene el poder de moldear el porvenir de Colombia.
La palabra que se lega no es solo una historia personal, es un compromiso colectivo con la verdad y la memoria, un puente hacia una sociedad más justa. Acompañar la transmisión de estas voces es reconocer que la paz no se construye solo en las altas esféricas políticas, sino también desde las bases, desde las comunidades que han sufrido el conflicto y que, a pesar de todo, siguen soñando con un futuro más justo. A continuación, vamos a profundizar sobre cada uno de los ítems que ya se han puesto a introducir. Los dejo con mis compañeros. ¿Qué es la voz? El concepto de voz, que se suele asociar únicamente al acto de producir sonidos que emitimos al hablar, si bien es una definición correcta, puede no ser simplemente un acto natural que cada persona puede realizar, sino una representación a modo de testimonio más profunda, la cual puede ser adquirida y transmitida a demás personas a través de un proceso que a simple vista también puede resultar bastante simple: la escucha. Precisamente, la escucha fue el método principal usado por la Comisión de la Verdad para tomar los testimonios de las personas que sufrieron del conflicto armado en Colombia de manera más directa, por medio de entrevistas, las cuales quedaron consignadas en un informe final, pudiendo así decirse que el informe final es la representación de la voz de las personas que vivieron estos acontecimientos. Tal acto de escuchar un testimonio de guerra es un acto que alcanza una dimensión social en la cual se es reconocido por la comunidad el dolor sentido y sufrido por el relator. Uno de los resultados más significativos de este proceso de escucha fue el libro Cuando los pájaros no cantaban, historias del conflicto armado en Colombia, también conocido como el capítulo Voces del informe final de la comisión. Este volumen reúne las voces de las víctimas a través de un enfoque íntimo, uniendo pasado, presente y futuro en un intento por capturar la experiencia de la violencia que, a pesar de todo lo sufrido, aún persiste en el país. El volumen, que podemos catalogar como volumen testimonial, se divide en tres libros: el libro de las anticipaciones, el libro de las devastaciones y la vida, y el libro del porvenir. El testimonio en este libro se busca definir como una articulación de la experiencia, en la que se narra los hechos en un lugar y tiempo definidos, haciendo especial importancia en lo que sentían tanto en el momento de ocurrir tales sucesos y cómo los conectaron a los sentimientos que tenían al momento de ellos comunicarlos. En este encuentro testimonial, que no solo toma forma en las palabras contadas, sino también en imágenes que intentan articular en un lenguaje visual tales vivencias, mostrando así un armado total de texturas de la experiencia, en donde las personas no solo testimonian con palabras, sino con sus cuerpos en general. Todo esto nos lleva a plantearnos nuevamente lo que dijimos al inicio de lo que es la voz, en donde, al darle una dimensión más amplia con lo que es la escucha, podemos entender el conflicto que se ha acarreado por casi 2 décadas, a pesar de las políticas de memoria. Y es que las personas no es que no cuenten
con una voz o no se les haya dado una supuesta autoridad para hablar, sino que la sociedad no ha aprendido a escuchar en profundidad. Sin embargo, el propio título nos da unas claves para obtener unas éticas de la escucha, y es que la frase cuando los pájaros no cantaban, que da título al volumen, es ampliamente simbólica. Y es que esta misma frase nos remite a una época en donde los pájaros no cantaban, un momento en donde tras hechos de violencia solo existía un vacío sonoro que marcaba el fin de un evento catastrófico. Aprender a escuchar requiere entender la densidad de las palabras, tanto en lo que se dice como en lo que no, porque la violencia está relacionada con este sentimiento de vacío, transformando los paisajes, ausencias de ruido. Todo este libro está lleno de historias que remarcan bastante lo que es la ausencia vivida a causa de tales actos que han afectado a su modo de subsistencia, tanto en estas épocas como en las épocas venideras. Finalmente, cabe recalcar que el volumen testimonial no es solo una reflexión sobre el pasado, también es una interpolación con la realidad actual, donde la violencia sigue moldeando la vida cotidiana en Colombia. Las historias recogidas en este libro no solo buscan contar lo que pasó, sino también señalar los desafíos y dilemas que se mantienen vigentes en la sociedad actual. Destinado este libro a un público amplio, con el objetivo de seguir alimentando el debate sobre la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país. Tal como se comentó en un inicio, la escucha es un proceso social que se convierte en un acto que conecta voces, pasado y presente. Al escuchar y compartir historias, no solo nos conectamos con las experiencias de los demás, sino que también construimos una visión de futuro más pacífica y justa. En conclusión, el legado que deja la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad no es solo un archivo de testimonios que recapitula hechos del pasado que sucedieron en alguna época lejana, sino una invitación a aprender a escuchar en profundidad y a reconocer el valor de la palabra como un elemento que une a una sociedad fragmentada. Hoy nos sumergiremos en el poder de la voz humana, en esas historias que nacen desde lo más profundo del dolor, pero también desde la vida. Historias que nos hablan desde la memoria, el testimonio y el sufrimiento de quienes han vivido el conflicto armado en Colombia. Basándonos en el capítulo ¿Qué es una voz? Del informe final de la Comisión de la Verdad, vamos a reflexionar sobre lo que significa escuchar de manera íntegra a quienes han sido afectados por la violencia. Escuchar no es un acto sencillo, no es solo oír las palabras. Es un proceso profundo que involucra empatía, entendimiento y compromiso. En el capítulo se habla de la importancia de escuchar a la gente en sus propios términos, un acto que va más allá de recoger hechos.
es reconocer las experiencias y los lenguajes y los silencios que conforman el testimonio de quienes sufrieron la guerra en Colombia. Los testimonios que la comisión recolectó no son meras narraciones de violencia, son fragmentos de vida, donde la cotidianidad y lo extraordinario se entrelazan. Y es ahí donde encontramos la esencia de lo humano. Es aquí donde la vida cotidiana, aunque marcada por el dolor, revela la resiliencia y las formas en que las personas continúan adelante a pesar de todo. Un ejemplo significativo es lo que se vivió con las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos no solo ofrecieron un testimonio del sufrimiento humano, sino que entregaron algo aún más profundo, el testimonio de la naturaleza. La naturaleza también ha sido una víctima silenciosa en este conflicto, y su dolor también merece ser escuchado. La Comisión de la Verdad decidió que no solo sería importante recoger los datos fríos de la violencia, sino también las historias que mostraban la vida cotidiana, los gestos, los silencios y las emociones que acompañan a quienes han vivido en el conflicto. Los testimonios recogidos fueron editados con sumo cuidado, no para cambiar su contenido o historia, sino para asegurar que las voces fueran entendidas en toda su profundidad. A este proceso lo llamaron una escucha multidimensional, es decir, no solo escuchaban los hechos victimizantes, sino los ecos que esos hechos habían dejado en la vida diaria de las personas. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo la violencia transforma todos los aspectos de la vida, no solo el momento inmediato del horror, sino las formas en que las personas y las comunidades reconstruyen su cotidianidad a partir de esos sucesos. Escuchar el testimonio también significa calibrar nuestro oído hacia el futuro. Muchas veces las comisiones de la verdad se enfocan en el pasado, en lo que sucedió, en cómo fue, pero en este capítulo se nos invita a escuchar con una perspectiva de futuro, a entender cómo esas vivencias del pasado siguen afectando el presente y moldeando lo que está por venir. En un país donde la violencia ha dejado marcas profundas en la población, las historias no siempre necesitan ser lineales. La estructura del volumen testimonial del informe refleja esto. Son historias cortas que permiten ser leídas o escuchadas en cualquier momento y cualquier contexto, permitiendo que el lector, o en este caso el oyente, explore cada testimonio de manera independiente. El equipo encargado de este volumen desarrolló un enfoque que podríamos llamar territorios de la escucha. Esto incluyó la recolección de testimonios desde diferentes puntos del país, con una mirada especial hacia los territorios indígenas, afrocolombianos y las zonas rurales más afectadas por el conflicto. También se dieron diálogos sobre la naturaleza, incluyendo la voz de la madre tierra en los relatos y la presencia constante de la guerra en las narrativas de vida. Escuchar las voces del conflicto no es un acto que se pueda hacer a la ligera. Estas voces están cargadas de dolor, de recuerdos traumáticos, pero también de esperanza. Y es nuestro deber como sociedad no solo escucharlas, sino también acompañarlas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Si hay algo que podemos aprender de este ejercicio de escuchar
y de la manera en que se construyó el volumen testimonial de la Comisión de la Verdad, es que no podemos reducir el conflicto a una simple recopilación de datos. Necesitamos escuchar con todos nuestros sentidos, desde la empatía y el respeto. Solo así podremos construir una memoria que nos ayude a no repetir los errores del pasado y a sanar las heridas que todavía marcan a nuestra sociedad. Toda voz es expresión de una vida interior y de una comunidad. Hemos explorado la importancia de escuchar las voces del conflicto armado colombiano, reconociendo el valor de cada testimonio como un reflejo de vida, dolor y resistencia. Es importante recordar que detrás de cada historia hay un ser humano que merece ser escuchado. Hoy, en esta sección de nuestro podcast, continuamos explorando las complejas narrativas que emergen del conflicto armado en Colombia, nuestro país. En este episodio nos adentraremos en dos proyectos especiales del volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad. Por un lado, narrativas de vida en la guerra y por otro, la naturaleza como sujeto de dolor. A través de estas historias descubriremos no solamente el sufrimiento humano, sino también la conexión intrínseca que existe entre las personas y su entorno. Comenzando con narrativas de vida en la guerra, este proyecto nos revela una gran paradoja. Los jóvenes combatientes, a menudo provenientes de contextos sociales similares, han luchado en bandos opuestos. Como ejemplo, podemos imaginar por un momento a esas familias en donde los miembros se encuentran en lados diferentes del conflicto y, como nos cuentan en algunos testimonios del fragmento, solo se bajaban las armas cuando se visitaba a la abuela para celebrar su cumpleaños. Esta imagen nos recuerda que aunque estos bandos estén enfrentados, comparten miedos, afectos y experiencias humanas comunes. Lo que los conecta es el ser humanos. Este informe no solo expone la tragedia del conflicto, sino que también resalta una dimensión clave: la juventud. Muchos jóvenes, especialmente en zonas apartadas y rurales, marginalizadas, se vieron atrapados en una guerra que ofrecía pocas alternativas para salir adelante. El reclutamiento forzado y las oportunidades muy limitadas transformaron a estos jóvenes en combatientes, luchando incluso contra personas que compartían su misma situación de vulnerabilidad. Este fenómeno pone en evidencia las profundas desigualdades socioeconómicas que han alimentado el conflicto durante décadas. El sistema nos ha fallado en ofrecer oportunidades reales de desarrollo y cohesión social, algo que permita salir adelante y nos permita imaginar un futuro, perpetuando así un ciclo de violencia que afecta no solo a quienes portan a las armas, sino también a las familias y comunidades enteras que hacen parte del entorno de estos jóvenes. Las narrativas que emergen de estas vivencias son pequeños fragmentos de una historia colectiva que nos invita a todos a la reflexión sobre el dolor compartido y la posibilidad de tener paz y sanar algún día. Cada uno de estos relatos es una ventana hacia la humanidad detrás del conflicto. No hablar específicamente sobre los hechos, sino sobre esa cotidianidad de las personas que se encontraban inmersas en el conflicto. Esto es un recordatorio de que estos jóvenes son más que combatientes, son personas con sueños, temores y anhelos.
Ahora pasamos al segundo proyecto que se llama La naturaleza como sujeto de dolor. Aquí se plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo se relaciona esta naturaleza que mencionamos con el sufrimiento humano? A menudo consideramos el medio ambiente como un mero escenario pasivo, en donde desarrollamos nuestras acciones y qué hacer cada día. Sin embargo, este enfoque nos limita, pues hay que comprender el papel activo que juega la naturaleza en nuestras vidas. Los pueblos étnicos y campesinos han sido por años los guardianes de la naturaleza y sus relatos son esenciales para entender esta conexión. Para muchas de estas comunidades, el territorio no solo es un recurso, es un ente vivo y sagrado, al que hay que respetar y cuidar. La devastación ambiental causada por el conflicto, con fenómenos como la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua y la pérdida de la biodiversidad que tanto caracteriza a nuestro país, no solo daña la tierra, sino que también rompe este equilibrio sagrado que existe entre las comunidades y su entorno. Al reconocer a la naturaleza como un sujeto que también sufre, que siente, nos abrimos a escuchar sus voces. Esto nos invita a repensar nuestra relación con el entorno y cómo podemos reparar no solo a las víctimas humanas, a las personas del conflicto, sino también al mundo natural que ha sido devastado. Haciendo mención especial en este momento a la COP16, evento que se está llevando a cabo en Colombia con el fin de alcanzar objetivos mundiales para llevar a cabo esta reparación. En este sentido, la guerra nos ha afectado a nosotros, uno de los países más biodiversos del mundo, alterando ecosistemas vitales para la supervivencia de estas comunidades y en sí de todos los colombianos. Al reconocer este sufrimiento, la Comisión de la Verdad nos invita a expandir el concepto de sanación, integrando no solo lo humano, sino también el entorno que nos rodea. Un aspecto innovador del volumen testimonial es su enfoque en las lecturas rituales. Este proyecto busca llevar las palabras más allá del contexto escrito, ir más allá de lo que está en el papel y tratar de entender a las personas, creando un espacio en donde cada una de las historias puedan ser compartidas en voz alta y en comunidad, en donde no sea necesario leer una a una, sino que sea de un entendimiento, digámoslo así, universal. Para esto, imaginemos un grupo reunido, escuchando atentamente mientras alguien lee uno de estos testimonios. Las lecturas rituales permiten que las personas se conecten emocionalmente con las narrativas y entre sí, que establezcan lazos de solidaridad y de consideración con las personas que tuvieron que pasar por esto. Estas lecturas no solo son una forma de recordar, son un acto de legar. Al compartir estas historias, se convierten en un papel del patrimonio inmaterial de la nación. La palabra lectura proviene del latín legere, que significa ligar. Así, estas lecturas no solo nos vinculan a las personas con el pasado, también crean un sentimiento o un lazo de comunidad hacia el futuro. La transmisión oral históricamente ha sido fundamental para preservar la memoria y no olvidar por qué estamos donde estamos, especialmente para las comunidades indígenas y afrodescendientes, en donde especialmente escuchar es un acto de reconocimiento y dignificación. Este proceso colectivo de sanación mediante la escucha es esencial para la construcción de una paz duradera. Estas historias, al ser contadas y escuchadas, nos permiten la generación de presentes y futuras generaciones que comprendan los horrores del conflicto, pero también las posibilidades de un nuevo comienzo con reconstrucción. En conclusión,
Los proyectos discutidos en esta parte del podcast nos invitan a reflexionar sobre el conflicto armado desde una perspectiva más humana y ambiental. Nos muestran cómo las narrativas personales pueden ser una poderosa herramienta para la reconciliación y cómo nuestra relación con la naturaleza debe ser reconsiderada en el contexto del sufrimiento humano. Al escuchar las voces de aquellos que han vivido estas experiencias, encontramos no solo dolor, sino también esperanzas y caminos hacia la sanación. A lo largo de este episodio, hemos recorrido un viaje reflexivo sobre la voz y su significado en el contexto colombiano. Hemos discutido cómo, en una nación marcada por la violencia y el conflicto, la capacidad de narrar es esencial para comprender la historia de nuestro país. La voz se convierte en un instrumento poderoso para dar forma a relatos que a menudo han sido silenciados. En nuestra conversación, hemos reflexionado sobre la importancia de escuchar no solo las palabras, sino también el dolor y la vida que hay detrás de ellas. La historia de Colombia está llena de experiencias desgarradoras que merecen ser contadas, desde las vivencias de quienes han sido desplazados hasta las luchas de aquellos que han resistido en medio de la adversidad. También hemos explorado cómo los relatos de derrumbes, tanto físicos como emocionales, nos muestran el impacto profundo de la violencia en nuestras comunidades. Es crucial reconocer que en muchos casos estas historias no solo reflejan sufrimiento, sino también resiliencia y esperanza. Además, al hablar de la palabra legada, entendemos la importancia de transmitir experiencias de generación en generación, asegurando que las lecciones del pasado no se pierdan en el silencio. Este enfoque nos ha permitido apreciar la riqueza de las narrativas que conforman nuestra identidad como colombianos y la responsabilidad que tenemos de dar voz a los que han sido olvidados y silenciados. Para cerrar este episodio debemos retomar algunas de las reflexiones más importantes que han surgido durante nuestro podcast. Hemos hablado de la voz, de su poder y de su significado, pero también de su fragilidad, de cómo en un país como Colombia durante tanto tiempo hubo voces que simplemente no fueron escuchadas. Una de las primeras ideas que me gustaría resaltar es que tener una voz no es solo cuestión de hablar, sino también de ser escuchado. Es fundamental para entender cómo la voz se relaciona con la verdad y la justicia. A lo largo de nuestro podcast hemos visto que en muchas ocasiones las víctimas del conflicto armado no solo sufrieron violencia física o emocional, sino que también fueron silenciadas. Les fue negada la oportunidad de contar sus historias y de ser reconocidas. Esto es algo que va más allá de la guerra y es una realidad que también se vive en muchos otros ámbitos de nuestra sociedad, donde ciertas voces simplemente no tienen espacio. La escucha, entonces, se convierte en un acto de justicia. Al abrir un espacio para que esas voces puedan hablar, se les está devolviendo directamente algo que injustamente se les arrebató. Y no es solo un tema de reconocer el dolor del pasado, sino por el contrario de crear un presente y un futuro donde todos podamos tener un lugar en la conversación. Este es un punto que a mi parecer debemos seguir explorando como sociedad. ¿Quiénes están siendo escuchados y quiénes no? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para cambiar esa realidad? También hemos discutido el concepto de silencio. Muchas veces cuando hablamos de violencia pensamos solamente en el ruido, en el caos, en los enfrentamientos, pero el silencio es otra forma de violencia, es el vacío que queda después del bombazo, después de la desaparición de un ser querido. Es cuando las palabras no alcanzan para describir lo que ha pasado, y ese silencio también tiene un impacto muy profundo en quienes lo viven. Pero en realidad lo importante de esta reflexión es que esos silencios no son permanentes. Hoy, como hemos evidenciado, estamos viendo cómo esas voces están resurgiendo y con ellas la esperanza de construir una sociedad más equitativa, más justa y por supuesto mucho más humana. En las intervenciones realizadas por cada uno de mis compañeros, hemos evidenciado la diversidad de las voces, como las mujeres, las comunidades indígenas, los campesinos, entre otros grupos, han tenido un papel fundamental en mantener vivas esas historias. Estas voces no solo hablan de violencia, sino de resistencia. Nos muestran que incluso en las circunstancias más adversas hay quienes siguen luchando por mantener su dignidad,
por reconstruir sus vidas, sus familias y sus comunidades. Aquí la palabra resiliencia cobra un nuevo significado, uno que va más allá de simplemente resistir y que se relaciona con la capacidad de transformarse, de encontrar nuevas maneras de existir en medio de la adversidad. Esto logra llevarnos a una reflexión más amplia sobre la paz. A lo largo de este episodio hemos dejado claro que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, es algo mucho más profundo y complejo. La paz implica reconocer a los demás, escuchar sus historias, sus dolores, pero también sus esperanzas. La paz implica crear un espacio donde todas las voces sean valoradas, donde no haya más silencios impuestos por el miedo o por la injusticia. También es importante considerar la naturaleza no solo como un testigo de la guerra, sino como una víctima más. Durante décadas, la violencia ha devastado ríos, montañas y ecosistemas, y en muchos casos la tierra misma ha sido el motivo del conflicto. Al reflexionar sobre esto, comprendemos que la paz no solo se trata de los seres humanos, sino también de nuestra relación con el entorno que habitamos. Para lograr una paz sostenible a largo plazo, es crucial reparar no solo las relaciones humanas, sino también nuestra relación con la naturaleza. Así que, en resumen, ¿qué es lo que nos deja este episodio? Creo que más allá de las historias que hemos compartido y las reflexiones que hemos hecho, lo que queda claro es la importancia de escuchar. Y escuchar de verdad, no solo con los oídos, sino con la disposición de aprender, de cuestionarnos a nosotros mismos y de abrir espacio para los demás. Esta es una lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas más allá del contexto del conflicto armado. ¿A quiénes estamos escuchando? ¿A quién estamos dejando fuera? Y sobre todo, ¿cómo podemos contribuir para que esas voces olvidadas o marginadas también tengan un lugar? Para cerrar, quiero retomar una idea que surgió durante el podcast y que me parece esencial. La paz es un proceso que involucra a todos, porque al final, si algo hemos aprendido es que la voz, cuando es escuchada, tiene el poder de transformar. Y esa transformación es lo que necesitamos para Colombia y cada uno de nosotros, para que podamos avanzar hacia un futuro con verdadera paz. Gracias por acompañarnos en esta reflexión y construcción de memoria. Los invitamos a seguir reflexionando sobre cómo podemos, cada uno desde nuestro lugar, contribuir a que esas voces sigan resonando, no solo en nuestras conversaciones, sino en las acciones que tomamos día a día. Hasta un próximo episodio.